Bien, hace un ratito nada más decíamos que teníamos invitado para hablar de política. Sin duda que este fin de semana la noticia ha sido esta decisión o este acuerdo que ha existido entre la Unión Cívica Radical para acompañar o para estar juntos en un mismo espacio con el PRO y también con la coalición cívica. No se habla de una alianza, sino de compartir un mismo espacio. Y tenemos a quien es precandidato a intendente por la Unión Cívica Radical, el señor Lucas Fal. Gracias por estar, muy buenas noches. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Le decía así yo porque algunos hablan, quizá con cierta bajeza, lo entiendo yo, cuando hablan de la alianza. ¿Ustedes no lo entienden así? Sí, como muy bien lo definiste recién, lo que el radicalismo hizo el fin de semana fue en primer lugar un acto partidario y democrático como hace muchos años que no veía en la Argentina, por lo menos después del 2001, donde ya las candidaturas eran más elegidas a dedo y ahora tenemos un partido nacional, nuevamente, que elige sus alianzas y elige sus candidatos con el voto representativo de todas las provincias. Esto es un dato que a mí me gusta remarcar. Por otro lado, también como muy bien decís, después del sábado, las fuerzas políticas que no están dentro de este acuerdo salieron a fustigar el acuerdo, claramente en una estrategia de defensa. Digo, el sector que pretendía integrarlo, pero que no lo hizo, que fue el sector de Massa, salió a hablar mal de esta coalición, y por supuesto el gobierno nacional, que es el que ve amenazado su futuro, también habla mal de esta coalición. Así que me parece que bueno, que es un nuevo momento donde el radicalismo ha tomado protagonismo nacional. Todo el mundo habla del radicalismo, en los programas de la televisión nacional, en los medios provinciales y por suerte también en Mercedes, y que se hable del radicalismo nos va a hacer bien a nosotros y entiendo que le va a hacer bien a la ciudadanía. ¿Cómo impacta en su figura, en su persona, a nivel local, cómo lo ha tomado? Porque obviamente que esto tiene una definición nacional que comienza a impactar en todos los territorios. Mercedes no va a quedar al margen. Personalmente, ¿cómo lo entiende en el futuro? Cuando uno participa de un partido político, cuando uno decide participar, integrar un partido político, se tiene que hacer cargo de todas las virtudes que eso tiene y también de las obligaciones que genera. Participar de un partido implica que cuando un partido elige el esquema de alianzas, uno las acepta. Yo, como candidato del radicalismo local, acepto esta definición política y de acuerdos que ha tomado mi partido de competir en las primarias con el PRO y con la coalición cívica, y el desenlace que va a ocurrir en Mercedes es que seguramente nos encuentre en agosto compitiendo dentro del mismo frente junto a José Cestari, Juan Carlos Benítez y Eduardo Flores, donde nosotros intentaremos que nuestra propuesta supere electoralmente al resto y que seamos nosotros los representantes después del 9 de agosto de esta gran coalición política que pretende gobernar el país y la ciudad también. Este gran acuerdo, usted marcaba ahí los posibles candidatos, ¿se cierra acá o puede existir la posibilidad de alguna otra incorporación? El radicalismo ha definido que sus primeros aliados estratégicos son el PRO y la coalición cívica. No descartan a niveles provinciales ampliar esos acuerdos. Con lo cual, bueno, nosotros tenemos el órgano provincial también que va a deliberar esta cuestión y se podrían incorporar por supuesto, otros integrantes. Y a nivel local nosotros, con los brazos abiertos, recibimos a todos aquellos que quieran pensar en una ciudad en la que se pueda vivir un poco mejor, en la que la gestión pública a nivel local le cambie la vida a la gente. Nosotros creemos que esto es posible. Recién escuchaba un adelanto del informativo donde un funcionario municipal decía que, bueno, que no había avances con las obras prometidas a nivel nacional. Eso no le hace bien a la ciudad. Nosotros estamos dispuestos a dialogar con todos para que Mercedes crezca. Puede ser que se dé antes de cerrar las alianzas políticas y sin duda se va a dar después de las elecciones. Fal, le pregunto, ¿qué tienen en común? Pues digamos, todos están dentro del PRO. ¿Qué tienen en común Fal con Benítez, con Flores, con Cestari? ¿Y qué diferencias? Porque la gente va a tener que elegir, en todo caso en agosto. Va a tener que elegir. Vamos a empezar por las coincidencias. Yo creo que todos nosotros, ellos dentro del PRO y nosotros dentro del radicalismo, tenemos una vocación de un país un poco más republicano,
esto parece una frase hecha, pero para explicarla con ejemplos muy concretos, y esto es lo que nos enseñan en la primaria, la división de los poderes es esencial para la vida democrática. Que un poder no pueda avasallar a otro poder y que haya independencia y control entre los poderes es esencial para la vida democrática de los países. Me parece que la evaluación que hacen muchos ciudadanos y los partidos políticos que integramos es que eso hoy está en riesgo, que los hechos de los últimos meses, el caso Nisman, es una representación del riesgo que hoy corren las instituciones de la República, y me parece que esa es la primera coincidencia, pensar en un país donde las instituciones y la República funcionen. Y a nivel local, y un poco yendo a las coincidencias, entiendo que todos creemos que el gobierno de Selva ha cumplido un ciclo y que es necesario cambiar en Mercedes esto. ¿Qué nos diferencia? Básicamente dos cosas, principalmente con Benítez, que ha sido una persona que ha transitado en los últimos años 4 o 5 partidos políticos, entiendo que la coherencia. Eduardo Flores, tengo que decir sinceramente, lo he conocido en los últimos meses, no he escuchado mucho sobre su participación política, ni tampoco qué es lo que desea para la ciudad. A quien más conozco es a José, que cuando fui presidente del comité, él fue candidato en primer término de la lista que nosotros patrocinamos, con lo cual lo conozco bien políticamente. Y seguramente con José lo que nos diferencia es un estilo de entender la construcción política. Yo soy un hombre de los partidos políticos, yo debato dentro de mi comité y formo equipos, y tal vez José, tengo la sensación, tiene un estilo un poco más personalista, digamos. Él militó después en las filas de la coalición cívica, que es un estilo también que... y eso tiene que ver con una concepción de cómo uno se imagina el futuro, ¿no? Cómo se imagina gobernando, y por supuesto la impronta personal que cada uno tiene, la gente también va a identificar. Yo creo que a mí me puede identificar claramente con un perfil ejecutivo. Mi profesión tanto de ingeniero como mi actividad en la faz privada me han caracterizado siempre por un perfil muy ejecutivo, de llevar adelante proyectos, así que creo que esa es una de las diferencias que pueden, por lo menos, marcarme a mí con el resto de los candidatos. Han aparecido algunas encuestas, ¿creen ellas? Las encuestas casi siempre reflejan la voluntad de quien las encarga, ¿no? Hay una sola encuesta que me consta, digamos, la única que me consta, que se trabaja con profesionalismo, que son las de Blanco, y lo digo no porque yo haya salido en tercer lugar en esta encuesta, sino porque tengo el recuerdo muy clarito que esa encuestadora Blanco, en el año 2013 y 2011 acertó los resultados casi milimétricamente. Me genera más confianza. De las otras que están dando vuelta por las redes sociales, hay poca información técnica de cómo fueron realizadas, la muestra, los lugares, los estratos etarios, los estratos sociales, por sexo, por edad, y entonces probablemente se hayan realizado, pero si las encuestas no se realizan con cierto rigor científico, seguramente el resultado que arrojen no se acerca a la realidad. Ahora, la mayoría de las encuestas hablan de una polarización. ¿Usted cree que se encamina a eso o va a cambiar el panorama diferente, que Macri va a impactar finalmente y el voto de arrastre va a existir? Hoy yo creo que hay una polarización. Yo creo que hoy está la polarización que sufrimos los mercedinos en el 2011, y digo sufrimos... Selva Ustarros. En el 2011 hubo una clara vocación de gran parte de la sociedad de votar en contra del otro. Mucha gente que votó a Ustarros no quería que Selva siga gobernando, y mucha gente que votó a Selva no quería que Ustarros comenzara a gobernar. El desafío que yo me propongo con el equipo de trabajo es a toda esa porción de la población, porque casi todas las encuestas coinciden que hay un alto porcentaje de indecisos, no tengan que votar por la negativa. Nosotros aspiramos a generar una propuesta de gobierno local racional, posible, sin promesas de 1000 viviendas que nos lleguen, sin trabajar los últimos 3 meses antes de las elecciones para que después esté todos los 4 años la ciudad sucia. Trabajar racionalmente, prometer lo que sí podemos prometer, que es nuestra vocación de trabajo y nuestras ganas de cambiar las cosas que están mal en la ciudad. La última, ¿por dónde pasa la campaña? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cuál es la idea? ¿Recorrer barrios? ¿Charlar con empresarios? Estamos muy bien. Yo la verdad que me siento muy cómodo haciendo la campaña, porque lo que nosotros estamos diciendo
evidentemente es lo que la gente necesita escuchar, que es un poco de racionalidad en la política, un poco de amistad en la política. Hoy está muy virulenta la política, incluso a nivel local, y lo desarrollamos en ámbitos bastante reducidos. Estoy teniendo todas las semanas 4 o 5 reuniones en casas de amigos que me juntan a 5 amigos y a 10 amigos. Hicimos este sábado en un campo de un amigo acá cerca del acceso sur, un asado un almuerzo para unas cuantas personas. Esperábamos 100, fueron 140. Para nosotros, que somos una agrupación relativamente pequeña e incipiente, vemos el crecimiento. Cualquier encuesta que hoy nos ponga en los 10 puntos, que es un número real, yo sé que es el inicio del crecimiento de nuestra organización en Mercedes. Lucas Fal, como siempre, muchas gracias, y de acá a las elecciones de agosto, de octubre, seguiremos charlando. Bueno, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, ya venimos con más información, espérenos.